Buenas noches. Estamos otra vez aquí desde la iglesia Sembrando Vida en Murucuyá para todo el mundo, para la gloria de Dios. Vamos a declarar ya, vamos a declarar eso. Estamos nuevamente con nuestro nuevo programa de streaming, que todos los viernes estamos grabando. Queremos impartir desde aquí bendición para todos los hermanos que nos escuchan, para las personas nuevas que van a ver esta grabación. Queremos que sean bendecidos con este programa, que tenemos como objetivo eso, que la gente conozca de Cristo. Hoy estamos reunidos acá con el pastor Ramón, el hermano Rodrigo, así que le voy a dar la palabra para que nos dé un saludito del pastor. Bueno, buenas noches Carlos, Rodrigo y a los que están también detrás de cámara. Damos gracias al Señor y gracias por este privilegio inmenso que tenemos. Creo que es una bendición, ¿sí? Es una bendición que hoy viernes a esta hora podamos estar en este lugar y Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere bendecir a sus hijos, Dios quiere bendecir a la iglesia y es por eso que nos bendice a nosotros con esta oportunidad, ¿no? Con este momento que estamos aquí en este lugar y bueno, que aquellas personas que puedan oír el mensaje de hoy o las charlas de hoy que pueda ser de gran bendición para todos ellos. Así es, eso es lo que está, para eso estamos, para dar bendición y para que todo lo que digamos hoy acá sirva para la gente que está escuchando. Y le voy a pasar la palabra a Rodrigo para que nos dé un saludito. Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches Carlos, buenas noches para el pastor también, para los que están detrás de cámara trabajando también, para Seba, para Agustín. Buenas noches a todos los que nos están viendo. Contentos con un nuevo programa, ¿sí? Otro viernes más estamos acá con la fuerza que nos da Dios para venir, para trabajar, para ponerle fuerza a esto, que sigue creciendo, que viernes a viernes va creciendo, nos vamos sintiendo un poco más cómodos con el rol que tenemos cada uno. Y bueno, nada, contento de un viernes más acá con ustedes compartiendo. Amén, sí, amén. Así es, saludo también. Tenemos un equipo de producción ya, vamos cada vez más, avanzando cada vez más. Tenemos a ¿cómo se llama? Sebastián, me olvidé el nombre, mirá, se me fue esa palabra, Sebastián se me fue de la mente, pero no, retomamos Agustín, que está acá. Tenemos a unos visitantes también que no quieren salir en cámara, pero ya vamos, vienen a practicar, a ver, a escuchar cómo es el programa para animarse. Bendecimos a esas personas también. Bendiciones. Y animamos a que venga con nosotros, que esté compartiendo las palabritas. Sí, pero bueno. Y la verdad que detrás de esto está la iglesia, que siempre también pedimos oración y que están orando por nosotros que estamos acá al frente. Sí, porque nosotros también, de nosotros, bueno, es imposible hacer esto. Sabemos que el Espíritu de Dios también está tomando el control de esto y Él es el que pone en nosotros, ¿no es cierto?, esa gana de hacer, y por más que tengamos algunas dificultades o fallas, pero el Espíritu de Dios nos anima a seguir adelante. Así es, siempre hay personas, hermanos que están orando con nosotros, que nos dan palabras de bendición siempre que nos ven, nos dan esas palabritas de bendición, palabras de ánimo, palabras que nos anima a nosotros a seguir honestos. Siempre, en principio tuvimos miedo, pero le vamos agarrando la mano y nos vamos animando, y le doy gracias a todos los hermanos por esas palabras que siempre nos dan, ¿no? Así. Noto que estás repitiendo mucho palabras, cada rato palabras. ¿Te parece? ¿Por qué palabras? ¿Qué palabras? No puede ser. Pero bueno, sí, era eso para que se den cuenta, porque el tema de hoy es la palabra, ¿no? La palabra. Además de eso, bueno, es verdad que los hermanos nos dirigen palabras de bendición siempre, pero hoy el tema principal, el tema que hoy preparamos, que hoy queremos, desarrollar, es la palabra, ¿no? Algo muy interesante, ¿no? Sí, algo muy importantísimo para poder comunicarnos, para darnos a entender con nuestros hermanos, pero también con cualquier persona en la sociedad, porque formamos parte de una sociedad y tenemos que comunicarnos. La palabra, ¿no? Está en todos lados, la palabra que desde chico, desde niño se espera, ¿no? Esa primer palabra que diga el bebé. Sí, ¿no? La palabra, esa herramienta, ¿no?
que nos sirve para que podamos comunicarnos el uno con el otro. Y bueno, Otro, sí. Es algo, ¿no? Bien, le quiero leer lo que dice la Real Academia Española sobre la palabra. A ver qué nos dice. Sí, dice el diccionario. La palabra se define como segmento del discurso unificado, habitualmente por el acento, el significado y el sentido. Además, puede referirse a la facultad de hablar y al conjunto de sonidos articulados que, con independencia de su valor morfológico, tienen sentido para los hablantes, dice. La palabra es una herramienta de comunicación, ¿no? Tiene que tener sentido, dice. Tiene que tener Lo que sentido. dice el hablante tiene que tener sentido, si no, no se logra entender. O sea, la palabra representa la base del lenguaje humano, ¿no? Todo el humano tiene se expresa o se comunica por medio de la palabra. Por medio de la palabra. Y así como nosotros hablamos en castellano, hay palabras en inglés, palabras en francés, depende del país donde esté, ¿no? Todo tiene su idioma. Hay una diversidad de palabras, ¿no? De lenguaje, digamos. Lenguaje que puede ser escrito, oral, y después tenemos también otros que son palabras, el gesto. Uno Sí, también con se señas. comunica por medio de gestos, señas, que sería un lenguaje no lingüístico, o sea, no emitimos voz, pero uno se comunica también de esa manera. De esa manera, sí. ¿No? La palabra también es utilizada en las poesías, los poemas, los escritores, por medio de la palabra nos cuentan historias, nos cuentan anécdotas, nos cuentan muchas cosas, ¿no? Que tienen sentimiento, que tienen... Ellos ahí por medio de la palabra se están expresando y nos inspiran también mucha... nos enganchamos a veces con esas poesías, con esas palabras, con esos poemas. Transmiten emociones. Transmiten emociones, sí. Sí. Por medio de la palabra. Y los que tenemos un poquito más edad, ¿cómo es? La palabra tenía un peso, la palabra tenía un valor. Se fue perdiendo, ¿no? Eso. Tenía un valor que hasta el día de hoy, pero antes era como que tenía, antes no hacía falta firmar un contrato, ¿no? Sí. Un acuerdo, sino que por la palabra, y decían, no, me dio la palabra, me dio su palabra. Confiaban en esa palabra, ¿no? Confiaban en esa palabra. Entonces, yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, hacía un acuerdo con alguien, no, era de palabra, no era que tenía que ir a un escribano, sí. ni a esa cosa. Yo recuerdo que vos solías contar que cuando tu papá sembraba y que le daban la semilla, capaz que nos contás un poquito cómo era eso, ¿no, Ramón? Claro, por ejemplo, mi papá, que era agricultor, en aquellos tiempos acá en esta zona se plantaba el algodón. Sí. Y entonces estaba acá el comerciante, aquello que distribuía, ¿no?, la semilla. Entonces esa persona le llevaba la semilla a mi papá y con un acuerdo, bueno, yo te doy la semilla, vos tenés que sembrar, cultivar, y cuando esté el producto, o sea, la cosecha, bueno, esa cosecha la tenés que vender a mí. Pero, y bueno, mi papá hacía ese acuerdo con él, pero era de palabra. De palabra, ¿no? No había había un papel firmado, nada. Y no solamente mi papá, sino que toda la gente de ese tiempo, ¿no? Y después venía otro comprador del algodón, lo que sea, y bueno, quería comprar, no, pero yo te pago más, no, la verdad que no, ese te está pagando poco. Y entonces, ¿qué dice? No, pero yo ya le di la palabra. Había un acuerdo de palabra, entonces esa palabra tenía peso, ¿no? Tenía peso. Hoy, bueno, se fue perdiendo. Hoy, si no hacemos un contrato, un acuerdo, ¿viste? No, uno no está tranquilo. Como que la palabra quedó ahí. Claro, era un compromiso El serio. compromiso que hacía la persona, sí. Sí. Lo que no. Pero se fue perdiendo eso, ¿no? Sí, la sociedad fue perdiendo ese. Ahora, si no te firmás un papelito, no te dan nada. Si no firmás claro. Saca un préstamo, lo primero que tengas que hacer, andar a firmar todos los papeles, te hacen firmar un montón de hojas. Sí. Y tienen un montón de palabras que ni siquiera sabemos lo que dicen ahí, ¿no? Y después tenés que mirar la letra chiquita. La letra chiquita que la letra chiquita y todas esas cosas que también tenés que estar cuidando. Pendiente en eso. Pendiente de esas cosas, no. Antes esas cosas no existía eso, ¿no? No existía, Lo que era, no cómo existía se fue perdiendo. Bueno, y otra cosa que la palabra también es utilizada por los líderes, ¿no? Los líderes, los políticos,
también que utilizan mucho en los discursos. Saben utilizar las palabras también. Utilizar las Sí. palabras, ¿no? Los políticos para convencer a sus electores o a la gente, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Hablando así, yo creo que la palabra sigue siendo la palabra. Sí. Sigue siendo la palabra lo que el ser humano, nosotros, la persona, no le damos el valor, ¿no? Porque la palabra sigue siendo la palabra. ¿Cómo es? Y bueno, eso es lo que, ¿no? Sería lindo ir recuperando, ¿no? Otra vez que eso se vuelva a nuestra cultura, ¿no? Pero eso parece que va a estar medio difícil porque ahora con el tema de la tecnología, las redes, todo, ¿viste? Ya ni siquiera hablamos frente a frente, le dirigimos las palabras mirando una cámara y la gente va a recibir allá. Viste que ya no Claro, se utiliza la palabra. hoy tiene que haber un documento de por medio. Claro. Tiene que haber un documento de por medio. O que quede grabado, como decían acá, por medio de las redes. Viste que ahora, no como en la tecnología, la utilizaba ahora para la escuela, para todos lados, ¿no? Claro. Porque Docente, Rodrigo, como... hasta el día de hoy, como vemos, cuando un niño aprende a hablar, ¿no? Sí. Uno Sí. ¿cómo es? Se emociona. Se emociona, le llama la atención, mira, está pronunciando tal palabra, Súper está pronunciando. Yo le tengo ahí a mi nieta. Cuando dice su primer- Mi nieta le decía y nosotros como Le abuelos festejás, chochos ahí sí. contentos. ¿Y qué dijo primero? ¿Mamá o papá? Ahí está. No nos ¿Y acordamos. cómo es? Tantas ¿Te cosas. acordás? No, lo que pasa es que ella ya demasiada palabra dice, así que. Ahora sí. No, yo que Dice lo que le conozco, a veces te habla ella, pero no la entendemos, y ella Sí, te sí, habla, sí, te conversa, tenés de que- las así que- palabras de ella. Y bueno, y eso, esa criatura, ¿no? Ese ser humano que está iniciando en la Sí. palabra, qué interesante, que vemos el valor que tiene, ¿no? Y por eso, qué lindo resaltar todos los días, ¿no? Todo, sí. La palabra. No, como te decía vos que sos docente, ¿cómo te viste que ahora utilizan la palabra A través de medios de través comunicación. medio Y de sí, la- como comunicación en sí es la forma más rápida que Más tenemos los rápida, docentes para sí. comunicarnos con los alumnos. Y sí, Y nosotros, más que estamos, yo por lo general trabajo en medios rurales, es la forma de llegar a ellos cuando hay malas condiciones climáticas o algunos que faltan o tienen algunos problemas, es la forma a través de los medios de comunicación de seguir en contacto Sí, con directo ellos, con los sí, alumnos. con los alumnos, ¿no? Es la rapidez, Sí. la inmediatez que te da la tecnología. la Es, tecnología. Y bueno, y acá viendo todo esto, qué interesante que podamos hacernos una pregunta, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, nosotros, aquellos que vinimos al Señor un día y descubrimos la palabra de Dios. la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué será justamente que dice, bueno, la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Cómo? Disculpame, escuché bien. Bueno, decimos, bueno, vamos a leer la palabra, palabra de de Dios, con Dios. la palabra de Dios, Sí. ¿no? Y ¿No? ahí ya esa palabra que ese medio de comunicación, ¿no? que tiene Sí. el ser humano, bueno, ahora trasladamos Al nosotros cristiano. cristianos, ¿no? que tenemos nuestra fe en Dios y hoy cómo recibimos la palabra, de Dios, ¿no? La palabra. Y bueno, generalmente la palabra de Dios, la Biblia, La ¿no? Biblia. La Biblia, relacionamos todo con la Biblia, bueno, es lo que está escrito, la palabra de Dios está escrito en la Biblia, ¿no? Está escrito por hombres que Dios eligió, ¿no? Porque a veces se escucha que dice, está escrita por el hombre. Claro. No, pero está escrita por el hombre que Dios eligió. Y desde el Sí, comienzo, desde el comienzo. de la Biblia, Sí. desde el Génesis, vemos ya que Dios creó todas las cosas por la palabra. Así es. Por la palabra. Él dijo, hágase la luz, se hizo la luz. Se hizo la luz. ¿No? Entonces, por la palabra. Entonces, vemos que la palabra no perdió importancia, significado, sigue siendo la palabra. Más ahora que conocemos lo que es la palabra de Dios. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que hoy ponemos la palabra de Dios. Sabemos de que quizás mucha gente digan, bueno, sí, pero la Biblia escribió un hombre, ¿no?
escribió alguien que, bueno, se dedicó a eso, pero no es muy así. No, No es eso muy es. así, sino que No es cualquiera el que no lo es cualquiera. escribió. Dios utilizó la palabra, como hablábamos hoy, que es una herramienta para que el ser humano se interrelacione, se comunique, se relacione, ¿no? Ahora Dios usa la palabra, que es la palabra, y más en la palabra de Dios, porque podemos ver, porque la palabra de Dios no va a ser, no va a mutar, no va a cambiar, va a permanecer para siempre, no va a tener transformaciones, no se va a transformar con el correr de los tiempos, sino que va a permanecer, siempre va a ser la palabra de Dios. Y no es que un hombre se sentó un día, bueno, no tengo nada que hacer y voy a escribir la Biblia, no, sino que fue inspirado, dice, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, sí. El Espíritu Santo. ¿Y cómo es? Y no es que escribió lo que a él le parecía o lo que él pensaba, sino que es como que siempre yo me imagino como que Dios le sentó ahí en su regazo a aquellos que, ¿no? Y empezó a dictarle, ¿no? Así como nosotros los docentes a veces le dictamos a nuestros chicos, bueno, y es como que, y el chico no escribe cualquier cosa, escribe lo que nosotros le decimos, lo que nosotros le dictamos, ¿sí? Lo que nosotros le enseñamos. Entonces, Dios hizo así también con el ser humano. Sentó ahí y le dijo, mirá, escribí esto. Por eso dice que es inspirado por el Espíritu Santo. Así es. Y desde un principio, como decía, yo tengo acá un versículo, por ejemplo, que dice Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, ¿no? Que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, ¿no? Ahí viste que está la palabra verbo, ¿no? Y yo estaba mirando que verbo en el griego significa logos, y logos significa la sabiduría e inteligencia y la expresión divina. ¿Y qué es? Todo eso es Jesús, ¿no? Todo eso es Jesús, digamos, la expresión divina, la inteligencia, la sabiduría. Nosotros ¿no? podemos llegar a la sabiduría, a esa inteligencia, podemos llegar por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, sí. Por eso, acá de lo que hablábamos hace un rato, de que es inspirada por Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, el verso 20, 21, dice, primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ningún versículo, texto que uno puede encontrar en la Biblia es de interpretación privada, que a uno le parece, y bueno, creo que sí. No, la palabra de Dios dice así, que no es una interpretación del hombre que le da. Dice, en el 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. No es porque el hombre quiso escribir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, todo por el Espíritu no es Santo, una ¿no? ideología, no es una costumbre. Por eso la palabra de Dios, ¿no? De lo que llegamos a eso, ¿no? Lo que es la palabra de Dios hoy tiene una gran importancia. Es un libro, yo creo que en muchas casas está ese libro hoy. Y es un libro muy rico en historia, poema. Sí. Es un completo es la Biblia. Es completo. Tiene mucha narrativa. Mucha narrativa. Y es lo que menos hace el ser humano, o sea, lo que menos uno quiere leer. Y ahí también. Le hago una pregunta, pastor, ¿sí? que le saco un poco del. Si yo quiero ser una buena persona, o sea, estoy transformándome y cambiando. Si leo la Biblia, ¿puedo ser una buena persona? O sea, si me guío por la Biblia y lo que dice. Claro, ¿por qué? Porque Dios ha puesto como herramienta, ¿para qué? Para prepararnos a nosotros, para prepararnos, capacitarnos, hacernos esa persona, ¿no? Para llegar a cierto lugar.
Yo siempre doy este ejemplo. Uno compra un artefacto eléctrico, lo que sea, ¿no? Algo nuevo. Y como antes de ir a instalar en casa, ya sea un televisor, a veces la verdad, con el costo que tiene, bueno, hay que hacer bien porque se debe arruinar. Se arruina y bueno, ¿cómo es? Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la caja y buscamos en el fondo de la caja, hay un librito que se llama manual. Entonces leemos el manual, cómo conectar, cómo armar ese televisor, ese o cómo instalar ese. O lo que sea, ¿no? Sí. Y entonces ese manual a mí me está instruyendo, ¿no? Cómo hacer que ese aparato funcione bien. Y es lo que vos decías, Rodrigo, ¿no? Entonces yo leyendo la Biblia, a mí Dios, el Espíritu Santo, como vemos, que inspirado por el Espíritu Santo, me está diciendo, bueno, para que vos seas una buena persona, ¿no? Acá está el manual. Es el manual de la vida. Entonces yo quiero funcionar bien, quiero ser un buen esposo, quiero ser un buen hijo, un buen papá, ¿no? Un buen patrón, ¿por qué no? Un buen empleado. Entonces voy a ese manual, ¿no? A ese manual, ¿para qué? Para que yo pueda ser instruido. Por eso la misma palabra dice que es luz. Tu palabra, Señor, es luz, dice, me va iluminando, me va iluminando. Así que sí, Rodrigo, esa es, ahí encontramos. Ahí está mi guía, entonces. Ahí está, esa es la guía. Y viste que ahora tenemos, como hablamos hace un rato sobre la tecnología, ¿no? Que la Biblia, ¿no? Tenemos la Santa Biblia, el libro. Y ahora, para muchos parece que no entiende, hay muchas palabras que no entienden. Pero ahora tenemos lo que es en el celular o en las computadoras, en la Biblia, que tiene varias versiones más simples, ¿no? Que leemos el manual, el libro, la Biblia escrita, de papel sería, y podemos, si no tenemos algo, podemos ir al celular y buscamos las versiones más fáciles que tenemos, y ahí tiene todo. Es un manual, como dice, realmente es un manual, y ahí nos va explicando todo. Y si no entendemos, bueno, siempre tenemos que pedir al Señor para que nos abra la mente para interpretar bien eso, ¿no? Sí, así es. Y esa palabra que va a permanecer. Acá tengo un texto en el libro de Isaías, capítulo 40, verso 8, dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Ahí está. ¿Sí? Entonces, muchas cosas de lo que está en la naturaleza, en el mundo, va a perecer, un día va a dejar de estar. Por eso, miramos una flor, se viste y decimos, wow, mirá. Nosotros, sin ir más lejos, la flor de Murucuyá, de esa enredadera que tenemos acá, es una flor espectacular. Nosotros siempre, cuando se acerca la fundación de Murucuyá, vemos con los chicos esa flor y miramos y vemos los detalles que tiene. Los colores, ¿no? Todo. Los colores y la forma que tiene. Y decimos, Dios hizo eso. Pero viene, no sé, el calor, el frío, una lluvia y se marchita, ¿no? Y la palabra de Dios no va a ser, no se marchita, no va a pasar, no va a cambiar. Por eso que dice, todas esas cosas un día va a dejar de estar, pero la palabra de Dios va a permanecer. Permanece, sí. No pasa de moda, como dice ahora, hablando. No pasa. Entonces yo, por ahí, no sé, tengo una Biblia, era de mi tatarabuelo. Sí, y es lo mismo. Ahí, y bueno, voy, voy y saco esa Biblia y leo y bueno, está actualizado. Sí, lo mismo. Lo que es la palabra. Y dice que la Biblia es el libro más vendido en el mundo, ¿no? Pero el menos leído, dice. Exactamente, eso. El más leído, pero el más vendido, pero menos leído. El menos leído. Así es. Así es. Y bueno, y yo quiero leer otro versículo volviendo a lo que es el verbo, ¿no? Que tengo acá y yo había apuntado. Dice Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y acá vemos que el verbo de Dios, la palabra de Dios, se decide tomar forma humana, dice, ¿no? Hecho carne, dice. O sea que Dios preparó un cuerpo
preparó un cuerpo para que Jesús, porque Jesús, como dijimos recién, Jesús es el verbo, Jesús es la palabra de Dios, ¿no? Para que Jesús viniera a este mundo. Nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros leemos la Biblia y la Biblia habla de muchas cosas, ¿no? Sí. Principalmente del amor de Dios. Habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del poder de Dios. ¿Y dónde se hace realidad esto? ¿Dónde Dios demuestra eso que es verdad? En Cristo. En Cristo. Cristo ¿no? Sí. muriendo. ¿Se acuerdan del programa anterior? El programa anterior que era hablando de la cruz. De la cruz. Entonces, en la cruz, Dios realmente demostró ya su amor, o sea, lo que está plasmada en la Biblia, ¿no? Demuestra en Cristo Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Así es. Y acá hay, no sé, yo quiero pasar por alto este pasaje, cuando Pablo habla a Timoteo, y yo creo que eso es lo que hoy ser humano, o sea, la sociedad entera tenemos que buscar. Y bueno, justamente creo que los programas que venimos haciendo es para animar a las personas, ¿no? a la gente, para que puedan buscar de Cristo, Señor, Jesús. y que está a su alcance la palabra. Y acá Pablo habla a uno de sus seguidores, a Timoteo, dice, dándole un consejo, diciéndole, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Era como que Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Aquellos que conocemos, leemos la Biblia y sabemos un poco de él, sabemos de que era aquel que era en un tiempo de perseguidor, dice, pasó a defensor del Evangelio. Primero perseguía el Evangelio, ahora era perseguía a los cristianos, ¿no? Perseguía a los... Sí. Y entonces él dice a Timoteo, dice, y que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura. Mira, desde la niñez, ¿sí? Desde temprana edad, las cuales te podrán hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, la palabra, si bien a mí me gusta la palabra, porque por ahí hay personas, ¿no?, que dicen, qué linda la palabra de Dios, mirá, yo me deleito leyendo la Biblia, pero esa palabra tiene que ir con fe. Esa palabra tenemos que recibir con fe, porque si no es solamente conocimiento, es una información que tengo acerca de Dios. Y no es lo mismo tener una información que creer en eso, creer que tener fe. en eso. Por eso que él dice, Pablo dice a Timoteo, mira, la verdad que desde temprana edad, dice, creíste en esto y mirá de quién estás aprendiendo, dice, y esto te puede hacer, me gustó ese texto a mí, me gustó porque esto, o sea, la palabra de Dios, el conocimiento, dice, te pueden hacer sabio para la salvación, te pueden hacer sabio. Te puede, nomás, está clara bien, te puede, ¿no? Te puede. Ahora, ¿por qué? Entonces, ¿por qué te puede? Y bueno, te puede porque depende ahora de mí. Depende de mí. Si yo en qué medida busco, en qué medida creo en la palabra, ahí sí me puede. Sí. ¿No? Porque si no es un simple conocimiento que tengo. Claro, yo consigo normal, adquiero conocimiento, pero no transformo a la otra persona a través de ese conocimiento. Claro, porque es como que falta fe, creer en esa palabra para poder transformar la vida de otro. Claro, y después sigue diciendo, toda la escritura, ¿sí? Toda la escritura, o sea, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil. Ahí entramos en lo que decíamos del manual. Es útil, la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios no es un cuento, no es una historia que está ahí, ¿no? Como es un libro más. Es útil. Ahora yo tengo que decir, bueno, útil para enseñar, ¿no? A mí me enseña. La palabra de Dios, esta palabra a mí me enseña. Dice, útil para redarguir, para corregir, ¿sí? Para quitar algo que yo aprendí mal en la vida.
porque por ahí hemos aprendido mal, ¿no? Pero la palabra de Dios que viene a hacer en nosotros esa herramienta, como digo, que nos ha dejado Dios, ¿para qué? Para corregir, mejorar nuestra vida, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dice ese pasaje. Entonces él está diciendo, la palabra de Dios es útil. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra te vas a corregir, vas a arreglar, y hay una finalidad, un propósito, para que el hombre sea un hombre de bien, y que pueda hacer buenas obras, Claro. buenas cosas, ¿no? Y la palabra nos lleva a eso, a entender y a que cada vez seamos mejores personas, ¿viste? Como dice diciendo, hombre. Para eso la palabra de Dios, eso nos enseña en la palabra, ahí en la Biblia tenemos todo lo tenemos ahí para... Pero también nos decía, o sea, de adquirir eso y proclamar eso, claro, evangelizar a otros también, ¿no? Y es lo que hizo Pablo, que hizo varias misiones hacia Asia Menor, hacia Europa, que fue uno de los que salió a dar el evangelio después de su transformación. Él también tuvo su transformación personal y tuvo esa fe. Sí, para salir a cambiar. Y es para nosotros hoy, nosotros recibimos la palabra de Dios en la mente, al corazón, y ahí es donde la palabra de Dios se convierte en una fuerza, ¿no? Creo que cada uno de los que estamos acá tenemos nuestra experiencia con Dios. Se convierte en una fuerza. Dios no nos garantiza, no nos asegura de que no va a haber problemas, de que no va a haber dificultades, no, eso van a estar siempre. La diferencia es que cuando yo tomo la palabra no solamente como un conocimiento o como una información, sino como algo poderoso, como dice la palabra, ¿no? Recibo en la mente, lleva al corazón y se convierte en una fuerza, en una fuerza. ¿Para qué? Para que yo pueda estar firme ante las situaciones que se me presentan, ¿no? Y poder defenderme con la palabra. Nosotros tenemos el ejemplo clave cuando el mismo Jesús fue tentado, dice, por el diablo. Claro. ¿No? Cuando el diablo vino, le tentó a Jesús, y Jesús ¿con qué salió? Jesús, recibiendo la palabra del Padre, ¿no? Lo incorporó, creyó, y eso le dio fuerza ¿qué? A enfrentar al mismo Satanás. Escrito está, ¿no? Sí. Qué poderosa es la palabra, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es esa fuente de poder, lo que nos da fuerza. Yo, por mi propia experiencia, como cuando vine al Señor, creí en la palabra, y Él me dio esa fuerza para enfrentar esas situaciones difíciles, ¿no? Y hoy estoy parado, ¿no? Y yo creo que cada uno de nosotros, entonces, esa es la palabra. La palabra de Jesús. Y como decía, yo sigo con el verbo. El verbo es la palabra de Dios, el verbo es Jesús, ¿no? Y cuando Jesús vino, hizo muchos milagros por medio de la palabra, ¿no? Muchos milagros. Él, cuando solo decía la palabra, él ya curaba a los enfermos, curaba todo. Y yo me anoté algunos por ejemplo, con el leproso. El leproso cuando se acercó a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, quiero, sé limpio. E inmediatamente la lepra desapareció. Él con esas palabritas, ni siquiera lo tocó, ya está, se curó. Después el ciego Bartimeo fue a Jesús y Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? Y le pidió, Señor, que yo recobre la vista. Y el Señor le dijo, conforme a tu fe, suceda contigo. Y así fue, recobró la vista, ¿no? Con solo las palabras, ni siquiera le tocó, porque a algunos que le tocaban, él con la palabra nomás ya le curaba. Después también hay una mujer que llevaba 18 años, dice, jorobada. Jesús la mira y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y en ese momento se enderezó y su joroba desapareció. También, ¿viste? Con solo decirle eso ya está. Con la palabra. La palabra, ¿no? Y la fe. Y bueno, Jesús es la palabra de Dios, ¿viste? La palabra de Dios es poderosísima, ¿no?
Y también, como decís vos, la fe de la señora en este caso. Y también de Lázaro. Lázaro cuando murió llevaba 4 días muerto y él vino, abran esa bóveda y le dijo, Lázaro, levántate, sal. Y Lázaro salió caminando ahí, ¿no? Y qué impresionante, ¿no? Impresionante, qué grandioso, ¿no? La palabra de Dios es impresionante. ¿El centurión qué dijo? También. Que tenía a su criado Solo, enfermo, ¿cómo era que le dijo? y dijo, Señor, no soy digno, Digno de que entres. di solamente la palabra. Di solamente la palabra y mi siervo sanará. Así es, sí. ¿Viste? Vemos como Jesús, el verbo de Dios, es la palabra en acción. ¿Viste? Él acciona con eso, con solo la palabra. Y hoy esa palabra está en nosotros. nosotros. Hoy está en nosotros. Eso también, otra cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, que con nuestra boca nosotros podemos bendecir y maldecir, ¿no? Sí. Entonces, porque en la palabra está el poder, ¿no? Entonces a veces en la sociedad o inclusive en la familia mismo, como nosotros hablamos a nuestros hijos, Dios nos llamó a nosotros para bendecirnos y a la vez bendecir a otros, ¿no? Entonces, cuando ¿qué tenemos que lanzar sobre nuestros hijos o sobre cualquier persona? Palabra buena. Sí. ¿No? Porque la palabra tiene poder. ¿No? La palabra tiene mucho poder. Tenemos que tener cuidado, ¿no? Porque Sí, la palabra es para bendecir, y para maldecir. Claro, porque por ahí a veces uno, sí, pero vos sos así, vos sos un... Mirá, a veces escuchamos que un padre dice así, no, bueno, pero la palabra está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No, mirar de otro lado. Porque esa palabra, como escuchábamos de Jesús, con la palabra sanado, con la palabra. ¿No? Y la palabra está. Hoy esa palabra está en nosotros. Por eso damos gracias a Dios de hoy poder conocer el significado, ¿no? de la palabra de Dios en nosotros. Inclusive cuando nos hablamos nosotros mismos, cuando vamos por ahí estamos medio decaídos, ¿no? Siempre tenemos que tener esa palabra de ánimo, inclusive para nosotros mismos. ¿O viste cuando te preguntan, ¿cómo estás? Sí, más o menos. No, tenemos que tener esa fe y declarar nosotros, decir, no, estoy bien, ¿viste? La palabra que tiene que salir, la palabra positiva de nuestra boca, porque es poderosísima la palabra. Y más que nosotros entendiendo ya ahora lo que es la palabra de Dios, entendiendo la Biblia, ¿viste? Tenemos que seguir eso, tenemos que seguir y aferrarnos a eso, a esa palabra, tener fe que eso va a ser así. ¿No? Y como cristianos también, ¿no? Accionar y estar activos siempre. Así, sí. Sí, evangelizar, o sea, comunicar a los demás toda la palabra de Dios y esto que estamos haciendo es una forma de llegar a la gente comunicando la palabra de Dios, ¿viste? Hablando de tecnología, acá estamos haciendo eso. Es algo, la palabra de Dios está viva. Hay un texto que dice Hebreo, capítulo 4, verso 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva, tiene vida, ¿no? Tiene vida. Eso es lo que... Y yo creo que esa palabra es la que nos transformó, ¿no? La palabra... Por ahí uno dice, bueno, pero ¿será cierto esto? ¿Será así? ¿No? Y nosotros tenemos, porque si esto no salía de la boca de Dios, no iba a haber esa transformación. Nosotros vemos familia transformada, ¿no? Hay personas que, estaban en algún vicio, ¿no? Y vemos que Dios ha cambiado, o sea, la palabra de Dios ha transformado esa vida, ¿no? Eso que está en consumo problemático y de todas esas cosas, y hoy vemos, eso es una realidad. Quizás acá en nuestro pueblo se ve poco, pero uno va en una ciudad grande y vemos personas que están en la iglesia y dicen, no, mira, el Señor me sacó de acá, el Señor me rescató de acá. Hay testimonio. Entonces, ¿qué es lo que hace la palabra? Como dice ahí, es viva, eficaz, penetra, entra en el hombre, ¿sí? Hasta los tuétanos, dice, hasta la médula llega ahí. ¿Y llega para qué? Llega para hacernos ver de que estamos equivocados.
llega para hacernos ver de que estamos mal, ¿no? De que estamos, esa no es el propósito de Dios. Entonces ahí es donde la palabra de Dios comienza a trabajar en nuestra vida, ¿no? Comienza a trabajar. Porque yo si estoy acá en la iglesia no es porque fui el más bueno ni no, sino que vine bien desarmado, vine todo, pero esa palabra que es palabra vida, que tiene vida, lo recibí y fue transformado. me fue transformando. Y no digo que estoy el 100% transformado, pero Dios va transformándonos. Esa es la palabra. Entonces, la palabra tiene poder, ¿no? Eso es lo que nosotros decimos, que tiene poder, tiene mucho poder. Mucho poder de transformación, pero Transformación. siempre está Él. Y si nosotros Sí. tener fe que va a suceder eso con nosotros, ¿no? Sí. Que nos va a transformar, ¿viste? Y siempre es leer la palabra, como Y dice, leer, ¿no? leer. La palabra y ahí Leer. guiarnos por eso, y eso es lo que nos va a dar ahí el... Y eso, porque es la manera, es como somos docentes y el chico si no estudia, si no lee, no aprueba la materia. Claro, lo básico es la lectura. La lectura. lectura. Entonces, Comprensión. ocupemos, vamos a invertir nuestro tiempo en la lectura, en la lectura, en la oración. La oración. A veces es algo cómodo, ¿no es cierto? Bueno, vengo, miro un video y ya está. No digo, está bien, Sí. enriquece, todo enriquece. Pero en nuestra relación personal, particular con el Señor, yo creo que la palabra llega a nuestro corazón y nos va preparando. Y no importa el tiempo, porque yo creo que, como dijimos hoy, la palabra de Dios se aplica en todos los tiempos. Todos los tiempos, ¿no? Sí. Así es grandiosa la palabra de Dios, ¿no? Y Él eligió a hombres para escribir la Biblia, para escribir las palabras, ¿no? Y de ahí es que nosotros nos guiamos. Pero esos hombres fueron escogidos, hago hincapié en eso, que fueron escogidos por Él los que escribieron, ¿no? Sí. Ellos fueron escogidos. Y la palabra es nuestro nutritivo, nuestra nutrición espiritual, ¿no? Por medio de la palabra nos nutrimos nosotros. Sí. Y hoy somos poseedores, o sea, la persona que un día escuchó la palabra, creyó en Jesús, que Él murió por nuestros pecados, bueno, hoy está ese poder, como el mismo Pablo dice, en vaso de barro, dice, hay una riqueza, una fortuna en este vaso de barro, que es el poder de Dios, la palabra de Dios. Él reconoce, Sí. ¿no? Y Él se compara como un vaso de barro, esta carne, este cuerpo que no es nada. Y sin embargo a Dios le agradó, dice, poner de su poder dentro nuestro, ¿no? Para bendecir al otro, La palabra es un alimento para el alma, ¿viste? Dice, un alimento para el alma. Y acá en Mateo 4:4 dice, Jesús dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Qué grande esa palabra, ¿no? Es como estamos diciendo, es un alimento diario. Leer la palabra es un alimento diario para nosotros, para nuestra alma. Y hablando de alimento diario, dije, y que ahora sigo otra vez con la tecnología, que todos los días por ahí recibimos el alimento diario, Sí. que son palabras sacadas de la Biblia, ¿no? Son versículos que hace bien, digamos, Sí, leerlos hace siempre, bien hace al muy alma, bien. porque uno dice a veces, ¿qué pasa que no está llegando? Claro, estamos buscando siempre, estamos pidiendo ese. Ya son las no 10, puedo ¿no? arrancar, no puedo A mí arrancar. lo que me pasa es que yo por ahí me levanto para ir a trabajar y veo ya llegó, a veces leo, pero no contesto, pero siempre viste que le ponemos el amén, el gloria a Dios, Dios te bendiga, y yo leo y me voy, y después cuando vuelvo a las 12, ahí recién vuelvo a leer y ahí mando, amén, Dios te bendiga. Claro, porque que está nos manda, ¿no? está la oración, viste, que uno Está. hace cuando se levanta y después ya le llega el alimento al rato. Claro, ¿viste? Y uno arranca con la presencia de Dios allá arriba, entonces arranca trabajando a full y a veces por ahí no. Y bueno, vamos, Dios, acompáñame en este día A mí, de trabajo. a mí lo que me pasa es eso, que me levanto y hago mi oración, todo, y después ya veo lo que estoy fallando, que me tengo que levantar más temprano, porque si no salgo a la corrida y no leo el alimento y no contesto. Y bueno, pero bueno, lo leí, ya llevo conmigo. Después cuando vuelvo, sí, ya ahí sí le contesto y bueno.
pero viste lo que es ese alimento, sirve para todo. Sí. Y hay veces que nosotros reenviamos y esa persona que reenviamos dice, sí, está linda la palabra, todo. Y está muy lindo lo que Y bueno, quizá uno diga, bueno, yo mando esto, aquello, pero ¿cuántas personas seguramente han sentido alivio y Sí. quizás personas que hoy están ya en el camino del Señor creyendo en su palabra por ese texto? Porque Y a veces te dicen, es la palabra justo la que yo estaba necesitando porque estaba atravesando algo y esa palabra me animó, esa palabra fue de bendición. Y hay gente que no va en el mismo camino que nosotros, no nos sigue, pero lo recibe y agradece. porque la palabra es para todo. Para todo, palabra claro, es para yo eso todo. siempre Y le ahí digo. está uno que comience a descubrir y a saborear. ¿Cómo es? Por ejemplo, nosotros podemos diferenciar muy bien el gusto de la sal y del azúcar, ¿no? Podemos diferenciar un poquito así, sí, este es dulce, este es salado. Sí. Bueno, y así también con las cosas de Dios. ¿No? Con las cosas, hay palabras vanas, palabras que no, esta palabra no me edifica, esta palabra no. Pero cuando viene de Dios, uno se da cuenta, el Espíritu que está dentro de nosotros, no, palabra de Dios, ¿cuántas veces nos habló Dios así? Nos habló así. ¿Por qué? Porque empezamos a diferenciar las cosas. Y es lo lindo que el conocer a Cristo y ya poder diferenciar palabra de Dios y bueno, palabra que viene de afuera, que viene del mundo, o sea, que viene de una pensamiento humano. No, la palabra de Dios es muy, muy diferente, muy edificante. Sí. Si hoy estamos ahí, acá en este lugar y hablando de esto, porque Dios ha hecho una obra maravillosa a través de su palabra en nuestra vida. No le vimos a Jesús nosotros, nunca estuvimos con Él, pero escuchamos su palabra, creímos y abrimos nuestro corazón, A él, ¿no? y nos potenció. Sí, nos dio fuerza, ¿no? Así es, en el cristianismo la palabra tiene un significado rico, variado, ¿no? Hay muchas palabras importantes en la Santa Biblia. Yo tenía acá unos versículos más, no sé si querés, vos tenés un versículo para... o vamos... No tenía versículo, estaba por comentar la sí. historia nada más de la Torre de Babel, ¿no? Cuando Dios se enoja con el pueblo y que lo que hace es más relacionado con el tema de comunicación que estuvimos hablando hoy. Y lo que hace es cambiar el idioma a la gente que está ahí para que no se pueda comunicar precisamente, pero bueno, ya pasó el momento en el que estábamos hablando de esa parte de comunicación, pero me parecía interesante esa historia que está ahí en el Antiguo Testamento, de cómo utiliza Dios cambiarle el idioma a cada uno de la gente que estaba ahí para que no se pueda comunicar precisamente. Claro, trajo confusión ahí, porque ellos como que se estaban dedicando a lo suyo y dejando a Dios a un costado, entonces Dios trae esa diversidad de lengua, ¿no? sobre ese lugar y tuvieron que esparcirse. Sí. Qué cosa grande, ¿no? Y bueno, decía yo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Lo bueno, lo hermoso, es todo lo que está escrito. El que Dios escribió a través de los hombres escogidos, como decía, con los hombres escogidos por Dios. En ese tiempo, por ejemplo, vale para todo y para mí todo lo que está escrito en la Biblia. Por eso cuando leemos la Biblia no podemos leer como un libro de historia, ¿no? Porque eso está vigente, digamos. Es un libro que está escrito hace mucho, pero está vigente eso hoy. Y ahí hay temas que, digamos, cada uno tiene un problema distinto, pasa por dificultades diferentes, pero en la Biblia está la respuesta, digamos. Nosotros tenemos que leer y tratar de sacar lo que Dios tiene para nosotros ahí, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos problemas y dificultades, como dije recién, pero la Biblia nos va a hablar ahí. Nos va a hablar a cada uno en forma distinta, de acuerdo a los problemas que tenemos, pero en la Biblia está todo, tenemos que leerla y saberla interpretar o pedir siempre la interpretación, ¿no? Pero Él siempre tiene palabra, la palabra de Dios a través de la Biblia responde. Sí. Responde a cada inquietud de cada ser humano, de cada uno.
¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos defendemos? O cómo enfrentamos, sería también, al enemigo por medio de la palabra. Por eso es aconsejable, bueno, leer la Biblia, memorizar algún verso bíblico. Yo me acuerdo cuando llegué al camino del Señor, era muy quebrantado por espíritu, ¿no? Sí. Contrario a lo que es el Espíritu de Dios. Entonces yo proclamaba victoria, que Dios me ha dado la victoria. Dios me da la victoria, Dios me dio la victoria, Dios me dio la victoria. Y entonces, y así. Y así fue. Así fue. Entonces, tenemos que ser insistentes en eso, que me va a dar, el Señor me va a dar. Insistente porque Dios ya nos dio el poder. A veces prestamos atención, prestamos oído a lo externo, a lo que viene de afuera. En la semana leía cuando Jesús estaba en la barca y con sus discípulos, y en un momento se levanta esa tormenta, ¿no es cierto? Esa tormenta, y los discípulos, Señor, dice, parece de nosotros que estamos por... Ellos todos asustados ahí. Estaban todos asustados, y Jesús le dice, paren un poquito, ¿de dónde sacaron el miedo? ¿No? Y hay una gran verdad ahí que Jesús dice, reprende la tormenta y le ordena, enmudece. Y o sea, pensar en ese pasaje, que la tormenta estaba hablando, había voz, había palabra, no había palabra. Pero el enemigo habla así, el enemigo habla de esa manera. Cuando uno está en una situación difícil, viene esa voz que te dice, no vas a salir de esta, no vas a pasar, ¿no? Ya sea una enfermedad, una crisis, un desacuerdo en la familia, ¿no? Entonces, esas cosas, esas situaciones hablan. Por eso que Jesús dice, reprendió y le dijo a la tormenta, enmudece. Y dice que al instante se hizo una bonanza, dice, se calmó todo. Y ese poder está en nosotros. Ese poder está en nosotros cuando hay algo difícil que se levanta, ¿no?, contra nuestra vida. Tenemos que levantarnos y hacerle callar. Hacerle callar esos pensamientos que vienen en nuestra vida. ¿Cuántas veces una persona va al doctor y por el diagnóstico que le ha dado empieza a hacerse, ¿no? Piensa, no, pero esto, aquello. No, a eso hay que ordenarle. Hacerle callar. ¿No? Entonces, ¿y eso cómo llegamos a comprender esto? A través de la palabra. A través de la palabra. Entonces si hoy estamos acá es bueno por reconocimiento y darle las gracias al Señor por habernos dado, ¿no es cierto?, esa posibilidad de, como decía a Timoteo, poder llegar a ser sabio para alguna salvación, ¿no? Y hoy podemos decir, no somos sabios quizás, pero hoy tenemos ese conocimiento de decir, bueno, estamos yendo a buen camino, nos ponemos en las manos de Dios, quiero estudiar la palabra y quiero leer la palabra, ¿no?, para que un día podamos tener esa salvación. Así que bueno, desde nuestro lugar yo creo que animamos, ¿no?, a los hermanos. Animar a todos, claro, porque sabemos la palabra es poderosa. Y le damos gracias al Señor por darnos estas palabras que hoy estamos transmitiendo, ¿no?, para la gente que va a escuchar, para la gente que nos va a ver, digamos, que va a ver nuestro video. Y queremos darle que estas palabras hayan sido de aliento para ellos, que hayan sido entendidas, que hayan podido entender, digamos. Y claro que sí, hoy nosotros estamos acá, no es porque nos contaron, mira, la verdad que yo no es que me contaron, me dijeron, no, yo viví. No sé vos, Carlos, no sé vos, Rodrigo, si estamos acá porque vivimos nosotros, ¿no? Entonces eso, dar a conocer, ¿no?, a la gente, porque hay situaciones difíciles. Y bueno, Dios no le va a decir, no, tu problema no, pero es muy diferente, ¿no? Vamos a tener esa autoridad para poder enfrentar, ¿no? Y eso en cuanto a una situación así, pero quizás sea ante otra situación, un papá, una mamá, fuimos hechos por Dios, Dios nos creó y el manual puso ahí en la caja, que es la Biblia, y que hoy nosotros tenemos que bendecir a nuestros hijos, ¿no? Bendecir a nuestros hijos. Quizás nuestros hijos tengan defectos, tengan errores, pero
en bendecir a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque la palabra, yo muchas veces... palabras de bendición hacia nuestros hijos, nuestra familia. Sí, nosotros tenemos hogar. que lanzar palabras de bendición, tenemos que, ¿cómo es? Bendecir a nuestros hijos. Sí. No Grandioso. lanzar cualquier palabra, porque por ahí con este sistema que estamos viviendo, uno a veces ni mide las palabras que dice, ¿sí? Pero, sí. ¿cómo es? No, nosotros tenemos que lanzar palabras buenas sobre nuestros hijos. No, vos vas a ser mejor que yo. Vemos que tiene algunos errores, no, vos sos bueno, vos sos inteligente, estamos profetizando, estamos largando palabras sabias sobre ellos. Porque un día ellos van a decir, porque a veces uno dice, no, pero vos nunca vas a salir de ahí, y esa criatura va a llegar y dice, no, pero mi papá me decía, no, que nunca iba a salir de ahí, o que yo ya soy así. Pero sin embargo, si le decís, no, pero vos sos el mejor, va a llegar a una edad y dice, no, pero mi papá decía que yo soy el mejor, ¿no? Entonces, esas cosas también tenemos que... Aquel que está escuchando esto, que no viene a nuestra iglesia o que no tiene el mismo credo que nosotros, bueno, que son cristianos pero no evangélicos, que escuchen esto, claro, es para enseñarle a ellos también que cómo debe tratar a sus hijos, porque los chicos siempre, ellos absorben todo eso, ¿no? Todas esas palabras malas, entonces... Cuando sean grandes van a decir, no voy a poder hacer eso porque... Por eso, pero... Y le quedó en el subconsciente, ¿no? Y mi papá me decía esto, mi mamá me decía esto. Y entonces tiene miedo, tiene ansiedad, tiene pánico. Pero todas esas cosas que estábamos hablando de lo importante de la palabra, ¿no? El miedo, la ansiedad, todo eso lo encontramos la respuesta ahí, justamente en la palabra de Dios. ¿Viste que hablábamos de las nuevas tecnologías? Cuando tenemos la Biblia en el teléfono te dice ¿qué sentís hoy? Te dice. Claro. Debilidad, ansiedad, fe. Todo está ahí. Y tiene la palabra para cada cosa. Y bueno, pero cómo te sentís. eso nosotros lo estamos conociendo y lo tenemos, pero yo digo para la gente, porque hay mucha gente que no va a escuchar que no tiene la Biblia. Entonces, bueno, que existe eso y que la palabra es muy poderosa y que ellos tienen que hablarle bien, por más que no conozca la Biblia, nada, pero esto nosotros lo que estamos haciendo es para que sepan eso, para que apuntamos más, por ejemplo, lo que está diciendo el pastor, a los hijos que ellos van a ir creciendo y bueno, para que crezcan bien, que le digan palabras buenas, palabras de aliento, no nunca, porque se escucha muchas veces que maltratan con la palabra a los hijos, pero está mal, está mal. Traten y tratemos de hablar bien a los hijos, todo. Para eso estamos, digamos, partiendo de estas palabras, para eso estamos haciendo esto, para enseñanza. No queremos que la tomen a mal nadie, pero esto sirve para todo. Pero bueno, para la gloria de Dios estamos terminando un nuevo programa, este programa así, que estamos haciendo con mucho amor, con mucha gloria, digamos. Así que, Rodrigo, unas palabras de vida. De conclusión que saco, bueno, creo que, como decía el pastor, es una herramienta fundamental para ser una buena persona, para ser un buen padre, ser un buen hijo, ser una buena pareja, un buen marido. Encontrás todo dentro de la palabra de Dios. Todas las respuestas están. Nada, eso, lo importantísimo de la palabra de Dios, quería decir. En la Biblia. Claro. Dios dejó, bueno, ahora está en nosotros. Está en nosotros. Está en nosotros que hagamos. La misma dice que es medicina, dice. La palabra de Dios es medicina. Es medicina y refrigerio para nuestra alma. Y yo creo que yo encontré eso. La palabra de Dios es para mí medicina. Es mi medicina. ¿No? Uno va para todo. Uno va al doctor y ¿cómo es? El doctor le receta un medicamento y va y compra ese medicamento y hace como el doctor. Nadie va al doctor y le da una receta y va y tira la receta. Nadie hace eso. Si va al doctor es porque vas a hacer lo que él te dice. Entonces, si yo vengo a Cristo, Él también me da esa medicina y yo tengo que hacer, porque de nada va a servir de que, bueno, ya le escuché a Cristo, pero no hago, ¿no? Entonces, la palabra de Dios es medicina para nuestro cuerpo y es un refrigerio para todo, para nuestra alma. Así es. Y bueno, yo le cedo la palabra para que nos haga un saludito final. Vamos terminando nuestro programa. Bueno. Así, pastor, unas breves palabras para finalizar. Bueno.
como siempre, ¿no? Le damos las gracias al Señor. Le damos las gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da y eso es lo que, ¿cómo es? Creemos, ¿no? en la palabra de Dios, como hoy salió el tema, la palabra. La palabra, ¿no? Y somos portadores de la palabra de Dios y, como es, al mismo tiempo también invitamos yo sé que esto va a llegar a muchas personas que por ahí están pasando momentos, ¿no? de necesidad en esa área, ¿no? Donde Dios es el único que puede llegar, porque ni siquiera el hombre, a veces la medicina no llega a eso. ¿Cómo es que se vuelvan al Señor y cómo es buscar la palabra y le vuelvo a repetir, si hoy estoy acá es porque, bueno, un día probé esa medicina. Probé esa medicina. No estoy acá porque me contaron o me dijeron, sino que lo viví. Así es, y entonces, ¿cómo es? Animamos, ¿no? Animamos a Como todos, iglesia, exactamente. como Animamos a todos congregación. y es un tema muy Extenso. lindo, Y extenso. ¿no? Y amerita un programa más esto, ¿eh? Extenso, Sí, Así, como la que palabra no. 2. Un programa más, inclusive Es- dos programas más. se me Claro, hace porque que- nosotros vemos, esto- vamos a lo que es Jesús mismo cuando enseñó, acuérdense del sembrador, Sí, ¿no? La semilla. Sí, ¿Cuál sí. es la semilla? La palabra, ¿no? sí, La no, por palabra. eso digo esto. La Tenemos palabra. más para hablar y amerita otros programas. Sí, ¿eh? no sé qué dice la producción. Vamos a convencer a la producción, vamos a convencer a la producción producción. para, no, quizás no el siguiente programa, pero para preparar Sí. los sucesivos. Sí. Vamos a ver qué tenemos para el siguiente programa, pero bueno, animamos a todos a que Claro. nos escuchen, a que nos sigan, a que estén prendidos, digamos, bueno, primeramente le vamos a mandar a los videitos, ¿no? Los videitos, cada uno inclusive algunos compañeros de trabajo que no procesan la misma fe que yo, ya saben que yo estoy haciendo esto y me dicen, hey, hoy se apuran, anda Carlos que tenés que grabar, después pasame, ¿eh? Claro. Y eso que es gratificante, ¿no? Y bueno, Yo esa decía, es la intención, Carlos. esa es la que intención, no solamente claro. está la persona que quizás tenga otra religión, pero Sí. nosotros no. Es Cristo. Cristo. Cristo hace y eso. es la palabra. La Sí, palabra es de poderosa, Dios. ¿eh? Sí. Digo, Como él- decimos. Él murió, dice, de tal manera amó Dios Sí. al mundo, dice, Claro, sí. ¿no? Y creo que no está el inglés, el francés, el brucuyano, no sé, Sí. o alguna creencia, no. Por todo el mundo. Y bueno, damos Así es. gracias a Dios Que estamos, nosotros- sí. Le vamos a ya pedir, somos- le vamos a decir a todos a los que nos escuchan, a los que son de la iglesia, a los que no, que le puede impartir una palabra o hablar al Señor donde Él esté, lo que quiera le puede decir, hablar, orar, como decimos nosotros, Sí. es hablar con Dios, decirle unas palabras a Dios. Todo lo puede hacer, todo el ser humano lo puede hacer, así que bueno, bendiciones para todos, lo esperamos en el próximo programa. Sí, Muchas sí, bendiciones, bendigan en su lugar de trabajo, bendigan su lugar de descanso, así como lo hacemos nosotros, ¿eh? Sí. Y van a ser bendecidos todos. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el Bueno. próximo programa. ¿eh? Muchas Saludos. gracias, muchas bendiciones para todos. Saludos, bendiciones.